Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, señor presidente del Gobierno, presidente del Senado, vicepresidenta, ministros, autoridades, senadores, diputados. Gracias a todos por asistir a este acto organizado por el Senado con motivo del 72 aniversario de la Declaración de Schuman. Hoy es 9 de mayo, celebramos el Día de Europa y qué mejor que empezar este acto con música. Tenemos la suerte de contar en la Plaza de la Marina Española con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, con sus músicos, una banda ya centenaria cuyo origen se remonta al año nada menos 1909. Muchas gracias a sus músicos por acompañarnos esta tarde y, por supuesto, gracias especiales a su director, a quien invitamos ya a subir al escenario. Es el maestro holandés Jan Covert, toda una referencia en la dirección de bandas de música, ha estado al frente de las principales orquestas y bandas europeas. Maestro, cuando quiera. Pues estamos deseando empezar a escucharles ya y, como no podía ser de otra manera, abrimos este acto escuchando su interpretación del himno de Europa de Beethoven. Adelante, maestro. Pues gracias a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid por abrir de manera tan solemne este acto, que continúa ahora con las palabras del anfitrión Ander Gil. Señor presidente del Senado, le invitamos a subir al escenario.
Solo la música es capaz de abolir las diferencias de dos seres humanos y tocar algo indestructible en su interior. Sabiendo que os dirigiría unas palabras cuando todavía resonaran las notas de nuestro himno, he querido comenzar con las de Irene Nemirovsky. Hoy, en el Día de Europa, compartir la sensibilidad y la sabiduría de una gran escritora ucraniana es en sí mismo un homenaje a todo el pueblo de Ucrania. Querido presidente, querida vicepresidenta, ministros, ministras, presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos, amigos y amigas, os pido que me perdonéis por no comenzar con el saludo habitual. Pero es que esta no es una celebración cualquiera. Hoy, mientras las bombas caen sobre Ucrania y mientras nuestra alma europea está siendo asediada por la barbarie, nosotras y nosotros estamos aquí, en la Casa de la Soberanía Popular, reafirmando nuestro compromiso con el europeísmo, reafirmando nuestra solidaridad con Ucrania y reafirmando nuestro compromiso con la paz. Europa, amigas y amigos, es un sueño común que comenzó a escribirse cuando todavía no curaba sus heridas ni levantaba las ruinas de sus ciudades. Quienes lo hicieron entendieron que no podía reproducirse la barbarie. Schuman, en esa histórica declaración de hace 72 años, lo dijo con claridad. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Existió entonces una conciencia clara de que esta alianza de paz se iría construyendo con hechos, paso a paso. Gracias a esa convicción, lo que pudo ser un proyecto bilateral de corto recorrido se transformó en la mayor unión política de la historia. Por esa razón, es posible afirmar que Europa ha aprendido a crecer por encima de sus circunstancias concretas, incluso por encima de sus errores. No os descubro nada si digo que la reacción de la Unión Europea a la crisis de 2008 fue equivocada, tardía, probablemente injusta. Las consecuencias de ese error fueron dramáticas y dolorosas para millones de personas. En menos de 15 años, Europa ha afrontado esa crisis financiera y también la de una pandemia mundial, así como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las crisis de refugiados y ahora una guerra. Una vez más, la predicción de Monet: Europa se forja a golpe de crisis. Pero hemos aprendido y lo hemos demostrado. La Unión Europea, su papel en la historia cuando puso medios para luchar conjuntamente contra las terribles consecuencias de la pandemia, lo hizo también cuando eligió el camino inverso al de 2008, con medidas que apostaban y que apuestan por una recuperación justa y solidaria. Y debo decir que esa construcción de Europa basada en la solidaridad, de hecho, se demostró también cuando envió sus vacunas a los países menos desarrollados. Y ahora mismo también podemos decir que respecto a la tragedia de Ucrania estamos actuando mostrando la mejor cara de la Unión Europea, con medidas unánimes frente a la agresión, aunque sin renunciar al diálogo, y demostrando que es posible una auténtica política exterior común. Si hemos sido capaces de hacer todo eso es porque hemos tomado decisiones coherentes con nuestros valores europeos. Unos valores que no solo necesitan ser reivindicados, también debemos ser proactivos en su defensa. Y aquí, si me permitís, haré unas breves reflexiones sobre ello. Hemos aprobado recientemente la brújula estratégica de la Unión y ello, en una coyuntura clave, resulta desde luego muy esperanzador, pero no voy a hablar de geoestrategia. Quiero hablar de la brújula moral que debe guiar nuestras acciones como europeos hoy y en el futuro. Y lo hago porque no es el momento del encogimiento estratégico, pero tampoco lo es del encogimiento moral. Tanto nuestra política interior como exterior deben estar guiadas por un enfoque común acorde a nuestros valores de solidaridad,
libertad, democracia y Estado de Derecho. Los retos del siglo XXI así nos lo exigen. Y si la solidaridad es importante dentro de Europa, también lo es fuera de nuestras fronteras. Lo afirmo en términos puramente pragmáticos. No podemos contar con un modelo que busque la perfección aislada del mundo. Estaríamos sencillamente abocados al fracaso. Solo somos el 5% de la población mundial. Y también lo digo en términos éticos, porque Europa no es Europa sin sus principios. Nuestra experiencia actual con Ucrania debiera enseñarnos cómo mejorar nuestra política de asilo y de migraciones. Lo digo porque hace un tiempo leí algo que dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Decía: no puede ser que haya gente que pierda la vida en las puertas de Europa intentando salvar la vida. El objetivo de todas y de todos nosotros debe ser que Europa, esta idea imprescindible y vigente, vuelva a ser ilusionante, que vuelva a ser sinónimo de protección y de bienestar. Y para ello es necesario recuperar la confianza. El sueño de Europa sobrevivirá en la medida en que la ciudadanía siga creyendo en ella. Pero recordemos que no hay libertad sin confianza y no hay seguridad sin confianza. La desafección, lo sabemos muy bien, alimenta el monstruo de los populismos y de los extremismos. La historia de Europa es, con todos sus altibajos y sus terribles retrocesos, una historia de progreso y de civilización. Pero la capa de civilización tal vez no es tan gruesa como pensábamos. No la hay. No hay una ley natural que obre a favor de la democracia, de la concordia o de los derechos humanos. Tenemos el deber moral de mantener la tensión a favor de la libertad, de la democracia y la civilización en todo momento, todos los días, a todas las horas. Comencé estas palabras con una cita de Irene Nemirovsky, mujer, judía, ucraniana e intelectual. El gobierno de Vichy la deportó a Auschwitz y allí murió. Alcanzó a escribir 2 de las 5 novelas que compondrían su gran obra, La Suite francesa, en la que relataba las vicisitudes de quienes sufrían la persecución del nazismo. La última se titularía Paz, pero no logró sobrevivir para escribirla. El otro día leí un texto de una niña escondida en un refugio de Kiev sobre los sentimientos abrumadores de miedo y de desolación en los sótanos de estos refugios. Era increíblemente similar al relato de Nemirovsky. Amigas y amigos, el dolor de ambas es exactamente el mismo y nos exige coherencia, compromiso y acción para que se pueda escribir ese último capítulo, el de la paz. Que puedan escribirlo los supervivientes y los familiares de las víctimas de la escuela bombardeada este mismo fin de semana en Lugansk, los de la acería de Azovstal y los habitantes de Mariúpol, también los que han vivido el horror de la llamada calle de los cuerpos en Bucha, los niños muertos en Brovary por artefactos explosivos camuflados en juguetes, o los de la estación de tren bombardeada en Kramatorsk, y todas las demás víctimas y familiares de toda Ucrania, sin olvidar, desde luego, a los más de 5 millones de personas que han huido de sus hogares. Poner nombre a las víctimas de la barbarie es la primera piedra de nuestro homenaje a su memoria. Es la respuesta de la Unión Europea a esta tragedia, porque la Europa que queremos es así, unida, acogedora y solidaria, y sabe muy bien qué lugar le corresponde ocupar en el mundo. Muchas gracias. Gracias, presidente del Senado. En este acto vamos a ir alternando la música y la palabra, así que nos toca escuchar de nuevo a la Banda Sinfónica Municipal, que en este caso nos va a interpretar el intermedio de la leyenda del beso de Sutulo Ibert. Maestro Cover, cuando quiera.
Gracias, maestro. Una maravilla escuchar su música en directo esta tarde aquí en directo en la Plaza de la Marina Española, que me dicen además es la primera vez que se hace un acto de estas características. Continuamos con los discursos. Nos toca ahora escuchar las palabras de la presidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea. Invitamos a subir al escenario a doña Susana Sumelzo. Señoría, su turno. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno, señor presidente del Senado, miembros del Gobierno de España, presidentes y presidentas autonómicas y presidentes de parlamentos autonómicos que nos acompañan hoy aquí, que han venido desde todos lugares de España, a los músicos y a las músicas de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, que han hecho maravilloso esta celebración del día de hoy, que precisamente hace 72 años que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, suscribía la declaración que lleva su nombre, preparada discretamente por Jean Monnet y acordada con el canciller alemán Konrad Adenauer, en el que se declaraba que el mantenimiento de la paz debía ser la contribución europea a la civilización y proponía poner en común la producción franco-alemana del carbón y del acero bajo una autoridad común, en una organización abierta a la participación de otros países de Europa. Y con ello se daba el primer paso hacia uno de los momentos más históricos del siglo XX, que era la integración europea. Cuando todavía estaban vivos los rescoldos de la guerra y el enfrentamiento en Europa en un ambiente de recelo y resentimientos mutuos. Un pequeño grupo de personalidades políticas supieron dar un salto a lo desconocido e iniciaron un camino nuevo que ha supuesto el mayor periodo de paz y de bienestar común de la época contemporánea en la parte del continente europeo que defendía los principios de libertad, democracia pluralista y Estado de Derecho. La tarea no ha sido fácil. El mercado interior europeo necesitó más de 3 décadas de armonización normativa desde la firma de los Tratados de Roma. La moneda única exigió flexibilidad, esa flexibilidad que también ha sido necesaria para lograr avances en política exterior y de seguridad común o en la creación de un espacio común de libertad, de seguridad y de justicia. El Brexit también puso a prueba la cohesión interna de la Unión y la pandemia ha exigido una respuesta común sanitaria. Tenemos unos fondos europeos de recuperación de una magnitud desconocida hasta ahora, que son una muestra de la solidaridad entre los integrantes de la Unión. En la actualidad nos enfrentamos a nuevos retos como el cambio climático, la transformación digital, una política común de inmigración o una política energética europea que permita contrarrestar los efectos de la ilegítima y cruel invasión de Rusia a Ucrania. Y en un día como hoy, y en el contexto que vivimos, es obligado recordar los valores y los derechos que constituyen el fundamento de la Unión Europea. Y en el Parlamento español, los diputados y senadores y senadoras que formamos parte de la Comisión Mixta para la Unión Europea, trabajamos con el convencimiento de que hoy, más que nunca, siguen vigentes las palabras de Ortega. Europa no es el problema, sino la solución. Muchas gracias. Pues tras las palabras de Susana Sumelzo, presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, lo han adivinado, vuelve a sonar la música en la Plaza de la Marina Española. La tercera pieza musical que nos va a interpretar la Banda Sinfónica de Madrid es la Obertura Festiva de Dmitri Shostakovich. Adelante, maestro.
Gracias, maestro. Seguimos alternando la música con la palabra, aunque nuestro próximo orador no se encuentra entre nosotros. La actualidad, que por desgracia no es la que nos gustaría en este Día de Europa, impide que Josep Borrell nos acompañe presencialmente esta tarde, pero sí nos ha mandado un videomensaje que tenemos preparado, así que les invito a mirar a esa pantalla para escuchar al alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. Señor presidente del Gobierno, presidente y vicepresidentas del Senado, senadores y senadoras, señores y señoras, queridos amigos, gracias por invitarme a compartir con vosotros el Día de Europa. Europa es un proyecto de paz y conseguimos hacer la paz entre los europeos. Y por eso, ahora que la guerra asoma de nuevo en nuestras fronteras, en las fronteras de Europa, porque Ucrania es un país europeo, aunque todavía no sea miembro de la Unión Europea, hay que señalar esta característica fundamental de la Unión. No somos una unión militar, somos una unión civil para desarrollar capacidades conjuntamente entre los Estados miembros. Pero ahora hay que hacer frente a una guerra y por eso esta debe ser nuestra primera prioridad: ayudar a Ucrania a resistir la invasión de su poderoso vecino, ayudarla dándole armas. Sin armas no se ganan las guerras, ayudarla haciendo presión económica, comercial, diplomática, financiera sobre Rusia para debilitar su economía. Desgraciadamente esto va a afectar al pueblo ruso, que no tiene ninguna culpa y seguro que no quieren seguir a la guerra de Putin. Pero hemos de hacer las dos cosas. No entiendo a los que dicen que no debemos armar a Ucrania porque eso va a prolongar la guerra. Sí, desde luego, la resistencia de Ucrania va a prolongar la guerra. Pero, ¿qué pretenden? ¿Que Ucrania se rinda? ¿Que se entregue? ¿Que Rusia haga con ella lo que quiera? Si eso no es lo que queremos, si vamos aquí a decir que Ucrania está también defendiendo un sistema de libertades que es el nuestro, que su guerra es la nuestra, que también nos defiende a nosotros, entonces seamos coherentes. Y ya que no vamos a intervenir y que no vamos a enviar tropas, que los muertos los van a poner ellos, los están poniendo ellos, al menos ayudémosles con medios materiales. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es una gran novedad, porque hasta ahora la Unión Europea no lo había hecho. Y hemos conseguido un acuerdo para hacerlo, y creo que debemos seguir haciéndolo. Lo segundo es tener una clara conciencia de los peligros y las amenazas que se ciernen sobre Europa, porque las hay, porque ahora casi todo se convierte en un arma. Incluso la migración se puede convertir en un arma. Lo hemos visto en las fronteras de Bielorrusia, llevando a pobre gente engañada desde Medio Oriente para empujarlas contra las fronteras de Polonia y los países bálticos. Por eso hemos diseñado este modelo, este plan que llamamos brújula estratégica, que pretende construir los instrumentos que nos deben permitir hacer frente a las amenazas civiles y militares que pesan sobre nosotros. No seamos angelicales. El mundo en el que vivimos es un mundo peligroso. Dentro de Europa hemos construido la paz, pero fuera la paz no es el estado natural de las cosas. No juguemos al avestruz. Seamos conscientes del mundo en el que vivimos. Y eso exige también reforzar nuestras capacidades militares, pero no aumentando el gasto militar de cada país el suyo, porque esto sería un gigantesco despilfarro. Hemos de gastar, sobre todo, mejor. Y eso lo tienen que hacer los Estados miembros. Desde Bruselas podemos proponer un plan, pero su aplicación corresponde a los Estados porque siguen siendo, en política exterior y en política de defensa, los competentes.
Y la tercera cosa en la que tenemos que invertir mucha energía política es hacer que nuestro modelo sobreviva en el mundo global. El modelo europeo es una combinación de libertad política, de progreso, de prosperidad económica y de distribución social, de cohesión social. Y nadie mejor que nosotros, los europeos, hemos conseguido combinar estas tres cosas que deberían ser el objetivo de todo gobernante: la libertad política, el progreso económico y la cohesión social. Podemos ir a otros países que tienen libertad política y progreso económico, pero no tienen cohesión social. Y otros, por desgracia, pueden tener progreso económico, pero sin libertades políticas. No queremos renunciar a ninguna de esas tres cosas. Y esas cosas son lo que podemos llamar la civilización europea. Y hay que defenderla porque hay otros modelos que también se presentan como eficaces. Lo está haciendo China, lo está haciendo Rusia, en África, también en América Latina, en el sudeste asiático. No vamos a sobrevivir levantando muros para protegernos del mundo de fuera. Al contrario, hemos de salir a encontrarlo, a promocionar nuestro modelo, a defenderlo promocionándolo, porque solo encerrados en nuestro pequeño mundo, somos el 5% de la población mundial, no va a sobrevivir. Y para que sobreviva hay que unirse más, hay que integrarse más. Grabo este mensaje desde Florencia y quiero recordar que las ciudades-estado italianas, que fueron una gigantesca explosión del genio humano, que desarrollaron las artes, las ciencias, mejor que nadie, después periclitaron simplemente porque no fueron capaces de unirse. Y se convirtieron en el campo de batalla de los demás, de los grandes imperios, el francés, el austriaco, el español. Y no consiguieron nada hasta que no se unieron. ¿Podemos decir lo mismo de la Europa de hoy? Nuestros pequeños estados que reúnen, como he dicho, mejor que nadie estas tres características positivas, si no se unen, les puede pasar como a los estados, a las ciudades-estado italianas, que después de conseguir la excelencia no tuvieron la dimensión ni la fuerza suficiente para competir con lo que entonces eran grandes potencias y ahora hay otras grandes potencias emergentes: China, Rusia, que sigue teniendo ambiciones imperiales, países a escala continental. Solo la unión nos permitirá sobrevivir. Y esa es la gran tarea que tenemos que hacer, seguir construyendo pieza a pieza una unidad que, respetando las identidades nacionales de cada país, demasiado sólidas, demasiado ancladas en la historia para que puedan desvanecerse, sea un multiplicador de nuestras fuerzas para defender nuestro modelo en el mundo global. Muchas gracias. Las palabras de Josep Borrell, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que también ha querido participar en este acto, igual que nuestra siguiente invitada, la presidenta del Parlamento Europeo. Roberta Metsola nos ha enviado también un videomensaje que escuchamos a continuación. Estimado presidente, le agradezco su invitación a la celebración del Día de Europa en el Senado de España y la posibilidad que me ofrece de compartir mi mensaje. Estimadas senadoras, estimados senadores, on the 9th May 1950, against the backdrop of the Cold War, Robert Schuman issued a declaration which marked the beginning of the process of building the European community. The aim of the French foreign minister was to establish a new supranational organization with a view to creating a common coal and steel market which would unite France, Germany, Italy, and the Benelux countries. It would become known as the European Coal and Steel Community. It was revolutionary, which is why since 1985, every year, we celebrate Europe Day on the 9th of May. Schuman's declaration sent a political shockwave which effectively kick-started the European integration process.
It sought to win over public opinion and force governments to reach agreement. Politically, it consecrated peace by making war between historic rivals not merely unthinkable, but materially impossible. Economically, as Europe was still scarred by the devastation of war, the merging of economic interests would help raise standards of living. The first step towards a more united Europe was laid. 72 years on from then, we look back with pride at what Europeans have achieved by being united in diversity. A European Union of 27 states with 24 official languages, where 450 million citizens benefit from more prosperity together than what could have ever been imaginable by doing it alone. The Spanish Senate reflects the wealth, plurality, and diversity of a state. It unites disparities through speech and political debate. And just like this House makes progress in the search for a common good between the interests of the different territories that make up your country, so too must the European Union continue to seek a common good between the interests of its different member states. With the return of war on our continent, we know more than ever the importance of multilateralism and democracy. Ultimately, we all know that together we have more to gain, both economically and politically. Ultimately, we also know that not being together in dialogue and in upholding common European values, we stand a lot to lose. So long live the European ambition that Schuman's declaration has inspired in us. Let us be proud of our common European peace project. Viva Europa! Pues estamos ya casi terminando esta celebración muy especial por el Día de Europa. Nos queda ya solo un discurso por escuchar. Es el suyo, señor presidente del Gobierno, así que le esperamos aquí en el escenario para cerrar el acto. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me van a permitir que reconozca el arte y la música de esta Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Madrid, también al maestro. Creo que en estos tiempos de oscuridad es importante reivindicar la cultura y reivindicar especialmente la música clásica, porque gracias a ella nos sirve de inspiración en estos momentos de tanta dificultad y nos sirve de lección para saber que de toda situación se puede salir gracias a la cultura, a la música y al arte. Y eso, decirlo hoy, en el Día de Europa, es algo muy especial. Por eso quiero reconocer su trabajo y quiero también reconocer el acierto tanto del presidente del Senado como de la mesa del Senado, los senadores y senadoras que nos acompañan, también los trabajadores y trabajadoras de la Casa, por celebrar este acto tan importante sobre todo en este año, en el año 2022, en esta Plaza de la Marina, aquí en Madrid. Bueno, creo que se ha dicho por parte tanto de la presidenta de la Comisión Mixta como también del presidente del Senado que las imágenes de Bucha, las imágenes de Kramatorsk, de Borodianka, donde tuve también el honor de poder estar hace escasas semanas, y de Mariupol, pues nos traen a la memoria los episodios más oscuros de la historia de Europa. Tragedias que, sin duda alguna, como bien ha dicho antes el alto representante, pensábamos que se situaban en el pasado, gracias sobre todo al éxito común que representa esa construcción de nuestra nueva patria, como bien decía antes el alto representante, que no es antagónica a otras muchas identidades que podamos tener a nivel nacional o incluso también a nivel territorial, particularmente en nuestro país. Esa nueva patria es la patria europea y hoy, 9 de mayo, conviene reivindicar el patriotismo europeo. Conviene reivindicarlo porque es a lo que aspira brutalmente a debilitar el presidente de Rusia, el presidente Putin, porque su autocracia es todo lo contrario a lo que representa Europa, a la Europa que hemos construido desde hace ya muchas décadas, fundamentada en la democracia, en el respeto a los derechos humanos, en las libertades individuales y también el progreso sustentado en la justicia social y en la igualdad. En pocos años, si echamos la vista atrás, sobre todo, antes lo decía el presidente del Senado, desde el año 2007-2008 que sufrimos la crisis financiera, en pocos años Europa se ha tenido que enfrentar a graves crisis como, por ejemplo, la salida de una potencia nuclear
de la Unión Europea como es el Reino Unido, y hacerlo además con acuerdo entre los 27 Estados miembros, más el Estado que estaba saliendo de la Unión Europea, la pandemia y ahora una guerra a las puertas de Europa, porque como bien decía antes Pepe Borrell, Ucrania también es Europa. Y ante todos esos desafíos, Europa ha respondido siempre de la misma manera, en estos últimos 3 años, de una manera sólida, fundamentada en la unidad y también en la solidaridad a la cual antes reivindicaba el presidente del Senado. Salvando vidas, gracias, por ejemplo, a las vacunas, protegiendo empresas y empleos, gracias a los ERTES, muchos de ellos financiados, no solamente con el esfuerzo de los españoles a través de la deuda pública, sino también del Fondo de Reaseguro del Desempleo, transformando nuestras economías para modernizarlas y ser conscientes de que la sostenibilidad de nuestra sociedad, desde todo punto de vista, no solamente la económica, sino también la social, tiene mucho que ver con 2 transformaciones tan disruptivas como es la transición energética y también la transformación digital, gracias a los fondos europeos que hemos aprobado hace escaso año. Europa ha estado a la altura en estos últimos meses, en estos últimos tiempos. Y eso es porque supimos aprender de los errores pasados, de los errores que cometimos en el año 2008 o de la crisis de refugiados que vivió Europa en el año 2015, donde hubo un ejemplo de insolidaridad ante, por ejemplo, el ejercicio de solidaridad que hizo la canciller Merkel y Alemania entonces. Errores cometidos, sobre todo, por una falta de solidaridad y de unidad en la respuesta. Hoy Europa, la Europa que fue entonces, llena de estereotipos, recordemos que se decía el del sur de Europa entonces, o incluso de egoísmo, ha dado paso a una Europa completamente diferente, una Europa unida y una Europa solidaria, con todos los errores que se hayan podido cometer y los defectos que tengamos que subsanar. Pero estamos dando paso a esa Europa unida y a esa Europa solidaria. Pensemos, por ejemplo, en la exitosa estrategia de vacunación. Gracias a la inversión anticipada en ciencia, que planteamos todos los Estados a las compañías farmacéuticas para que pudieran acelerar la inversión en innovación. Hay que recordar que el sistema, la plataforma mRNA, que es ahora mismo la que está fundamentando muchas de las vacunas, salió de Europa. Salió precisamente de unos inmigrantes turcos que fueron acogidos en Alemania y que gracias a una startup puso en pie esa plataforma que está salvando vidas. Gracias también a la compra centralizada de vacunas a escala europea y gracias también a tener un sistema sanitario de acceso universal. Hoy los europeos estamos protegidos frente al COVID. El 92% de los españoles está protegido frente al COVID. Todo un éxito de país. Y no solo lo somos como continente, con el mayor porcentaje de personas vacunadas, sino, como bien antes recordaba el presidente del Senado, somos el continente, el proyecto político que más vacunas está donando del mundo. Acordémonos, al principio de la tragedia de la pandemia, cómo había otros países como Rusia o como China que decían que donaban vacunas. Hoy Europa dona más vacunas que administra a su propia población. Y eso es un ejemplo de solidaridad y de unidad. Y sobre todo dice mucho de los ciudadanos europeos, porque al contrario, no lo reprochan, no se manifiestan en contra de esta decisión política, sino que la aplauden. En el frente económico también supimos ver que Europa debía dar una respuesta a los efectos del cambio climático, para lo cual no hay vacuna, sino una determinación inquebrantable por parte del conjunto de la sociedad y de sus instituciones y empresas para adaptarnos y mitigarnos ante los efectos del cambio climático, que es el verdadero desafío global que tiene la humanidad. Y también el enorme potencial de disrupción que tiene la digitalización para nuestra economía y para nuestra sociedad. Fijaros, Europa aprobó algo inédito, hasta hace muy pocos meses, la mutualización de la deuda, y creó los fondos europeos Next Generation European Union, tal y como, por ejemplo, pidieron países como el nuestro, como Italia, como Portugal, desde el inicio de esta emergencia sanitaria. Y, por tanto, frente a la guerra de Putin, lo que tenemos que hacer es lo mismo, unirnos en la solidaridad con el pueblo ucraniano, como aquí se ha dicho, acogiendo refugiados, sancionando duramente a la oligarquía rusa, el primero de ellos al presidente Putin, donando material bélico, donando material humanitario a Ucrania y también no nos olvidemos a los países receptores de este drama, los principales receptores, que son los países del este, algunos de ellos con instituciones muy débiles, como es, por ejemplo, Moldavia. Hay, como todos sabemos porque vemos los medios de comunicación, hay millones de desplazados. Es la mayor tragedia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros
miles de kilómetros de Ucrania estamos recibiendo ya 130.000 ucranianos acogidos, gracias a las instituciones públicas y a la solidaridad del pueblo español. Y por tanto, si Putin, con su guerra, lo que quería era precisamente dividirnos, debilitar Europa, lo que ha logrado es justo lo contrario. Pero con todo, tenemos que no caer en la autocomplacencia, porque queda muchísimo por hacer, no hay tiempo que perder y nuestros ciudadanos no entenderían que cayéramos en esa autocomplacencia en estos tiempos tan difíciles. Pero la línea es clara, el campo está trazado, es la unidad, es la solidaridad y es la ambición en las transformaciones que Europa necesita si aspira a ganar su futuro. Y hago esta reflexión porque los enemigos de Europa no están solamente fuera de nuestras fronteras, también están dentro de nuestras fronteras. El ultranacionalismo que busca debilitar Europa es una amenaza real y grave a la que debemos hacer frente y, por tanto, no tenemos que ser ingenuos. El resultado de las elecciones en un país tan importante para la construcción europea y tan cercano también para España como es Francia debe alertarnos sobre el crecimiento de los ultranacionalismos y la retórica divisiva y la posibilidad real y efectiva de que llegue al poder de distintos Estados miembros, desde donde tratan de imponer agendas que están, digámoslo alto y claro, en las antípodas de los ideales y del espíritu de la Unión Europea, porque su único objetivo es romper los consensos que durante todas estas décadas hemos ido fraguando en la construcción europea. Por eso, amigos y amigas, es fundamental que sepamos reflexionar y dar un nuevo impulso a esa patria común europea a la cual antes hacía referencia. Porque esta encrucijada, que es difícil, que es compleja, que no tiene una respuesta fácil, puede volverse también en un gran momento para que la Unión Europea se reencuentre consigo misma y con sus valores, como hemos hecho con la pandemia y también con la guerra, y se reafirme, y por qué no decirlo, también se renueve en aquellos aspectos que no está funcionando de la manera más óptima. Frente a los ultranacionalismos, frente a esa retórica divisiva, hay que acercar Europa más a las personas. Tenemos que empatizar lógicamente con las demandas, con las incertidumbres, con la zozobra que viven muchos de nuestros conciudadanos, darles una respuesta eficaz, pero también equitativa. Las dos cosas, porque no habrá desarrollo económico si no hay inclusión social, como antes hacía referencia el alto representante. Cerrando brechas sociales que aún sufren nuestras sociedades, fruto de la crisis financiera, fruto también de la respuesta equivocada que se dio a esa crisis financiera y también de la crisis del COVID, que lo que ha hecho ha sido agrandar esas brechas de desigualdad en nuestro país y en Europa. Hay que poner a los ciudadanos y a las ciudadanas, por tanto, en el centro de la política europea. ¿Y esto en qué se puede traducir en términos políticos de debate? Pensemos en ese concepto abstracto que cada vez está más presente en la conversación pública, al menos de los políticos en Europa, que es la llamada autonomía estratégica. ¿Qué significa la autonomía estratégica? Y, sobre todo, ¿qué implica para los ciudadanos y las ciudadanas? Significa que, por ejemplo, ante potenciales pandemias, Europa no vuelva a sufrir lo que sufrió en marzo y en abril del año 2020, cuando estaba absolutamente desasistida de mascarillas, de respiradores para poder atender a los enfermos del COVID. Que nuestra industria de la defensa escale y deje de estar fragmentada. Que nuestra industria del automóvil necesita la garantía de la provisión de chips y de microprocesadores precisamente para poder producir esos vehículos que quieren comprar nuestros conciudadanos y que precisamente no pueden comprarlos como consecuencia de esa carestía. La autonomía estratégica en Europa significa, en consecuencia, industria o reindustrializar nuestro continente. Significa empresa, significa empleo, formación de capital humano para atender precisamente la oferta en esos nuevos y tradicionales sectores que se están modernizando de nuestra economía. Y Europa puede lograrlo. Lo hemos hecho con la pandemia. Lo decía antes, éramos un continente que no era capaz de fabricar las vacunas del COVID. Y ahora, en cambio, somos un continente que dona más vacunas que las que administra a sus propios conciudadanos como consecuencia del éxito en la estrategia de la vacunación y en la respuesta que hemos dado todos juntos unidos a la crisis del COVID. Si lo logramos, yo estoy convencido de que Europa será una referencia global muy relevante y muy necesaria para muchos ciudadanos, no solamente en Europa, sino en otras partes del mundo, en este orden global lleno de gigantes, como bien antes ha relatado el alto representante, China, Estados Unidos, India y otros tantos.
Hoy, señoras y señores, celebramos el punto y final a una conferencia sobre el futuro de Europa. A lo largo de este último año, como bien sabemos, en estrecha colaboración con los ciudadanos y ciudadanas europeos, la sociedad civil articulada, las distintas instituciones públicas, muchas de ellas aquí presentes, hemos reflexionado conjuntamente sobre cómo reforzar y renovar nuestra nueva patria que es Europa. Todos han hablado y lo han hecho con contundencia. Quieren más Europa. Eso sí, lo que quieren es una mejor Europa. Y en eso, el Gobierno de España, que es profundamente europeísta, porque lo es el conjunto de la sociedad europea, quiere contribuir a forjar esa nueva Unión Europea. Y por ello, partiendo de lo que han dicho nuestros ciudadanos, permítanme que les proponga este decálogo como relator, de alguna manera, que soy de todos estos trabajos que se han ido desempeñando a lo largo de este último año. En primer lugar, es evidente que tenemos que reformar nuestro mercado energético. España lleva pidiendo esto en Europa desde hace muchos meses. Cada 9 de mayo, como hoy, y antes relataba Susana, la presidenta de la Comisión Mixta, Europa conmemora la Declaración de Schuman, un discurso pronunciado en el año 1950 por este gran político francés al que hoy rendimos tributo. En aquel discurso se abogaba por la creación de una institución europea que gestionara conjuntamente la producción del carbón y el acero, que precisamente se había convertido en elemento de conflicto bélico entre Alemania y Francia. Esa institución se convirtió en una administración conjunta que beneficiaría a todos los países del continente y, como bien decía antes la presidenta del Parlamento Europeo, dificultar o imposibilitar a la nueva guerra entre europeos, como la que habíamos sufrido durante siglos hasta entonces. Hoy, 72 años después, la guerra y la energía vuelven a cruzarse en la historia y en la construcción europea. Hay una nueva y brutal guerra en Europa, a la cual hemos hecho referencia, y hay una gran dependencia energética de nuestro continente, del país que está provocando esta guerra, y que lo que busca es precisamente debilitar nuestro proyecto. Por eso es importante que pongamos la mirada larga, que respondamos en el corto plazo, pero que también respondamos en el medio plazo reformando un mercado energético que claramente no funciona. España está empeñada en esta tarea, como he dicho antes, desde septiembre del año pasado. Y en estos momentos de incertidumbre, el suministro energético es clave, es decisivo. Y el recibo de la luz es un símbolo del poder adquisitivo de muchísimas familias. En segundo lugar, la guerra no debe hacernos olvidar nuestro mayor reto, y es la adaptación y la mitigación al cambio climático. Un desafío global en el que la Unión Europea puede enarbolar y reivindicar su liderazgo mundial, pero no podemos retroceder. Un desafío, además, que a mí me gusta siempre plantear como una enorme oportunidad de sustentar nuestro modelo de crecimiento económico sobre bases mucho más sostenibles, de hacer mejor las cosas, de hacer mejor lo que hacíamos ya bien y de abrirnos a nuevos sectores de la nueva economía verde, creando en consecuencia más empresas, más empleo y, sobre todo, y hay que reivindicarlo aquí, a las puertas de esta Cámara Territorial, creando economía no solamente en las grandes urbes, sino en territorios hasta hoy excluidos precisamente de la reindustrialización y del progreso económico. España, sin duda alguna, lo saben ustedes, apuesta inequívocamente por ser un referente verde europeo y mundial. En tercer lugar, una de las ideas más destacadas de las conclusiones de la conferencia sobre el futuro de Europa ha sido la de trabajar por la juventud, profundizando en la garantía juvenil reforzada. El programa Erasmus, que todos conocemos, todos tenemos hijos e hijas y sabemos perfectamente lo que representa, avanzar en otros programas similares, como es, por ejemplo, el ALMA, para permitir experiencias en otros Estados miembros también a nivel laboral de nuestros jóvenes. En definitiva, tenemos que dar importancia a la educación en Europa. Tenemos que introducir, y esta es una de las conclusiones también que a mí al menos me ha llamado más la atención, tenemos que introducir en los currículos escolares más contenidos comunes sobre la historia de Europa y sobre lo que significa la Unión Europea. En cuarto lugar, es necesario trabajar por una Unión Europea emprendedora. Y ahí quiero poner en valor la innovación y, sin duda alguna, también la creación de startups. En quinto lugar, el Gobierno de España presentó una contribución a la Cumbre Social de Oporto para seguir profundizando en el pilar europeo de derechos sociales y en un desarrollo de su plan de acción. Si antes, como he hecho referencia, reivindicamos un progreso sostenible, ese progreso sostenible no podrá ser realidad o hacerse realidad sin la cohesión social y territorial a la cual antes hacía referencia precisamente el alto representante.
La pandemia nos ha hecho ver muchas cosas, muchas cosas. Yo recuerdo que al principio de todo, la primera reacción que tuvimos los Estados miembros, en particular los más azotados, fue cerrar de manera unilateral nuestras fronteras. Pero hemos aprendido de esas decisiones y somos muy conscientes de la importancia de construir una unión de la salud. Sabemos que las competencias sanitarias son de los Estados miembros en su mayor parte, o incluso también en nuestro país, aquí en el Senado, están en manos de las comunidades autónomas en buena medida. Pero hemos comprobado que hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin necesidad de reformar los tratados de la Unión Europea, como es, por ejemplo, lo que he dicho antes, la compra centralizada de vacunas. Y podemos seguir además avanzando, por ejemplo, hacia un tratado internacional de pandemias o seguir promoviendo la producción de vacunas en otros continentes, como se está haciendo ya por iniciativa de Europa en África o como también estamos luchando desde el Gobierno de España para que se haga realidad en un continente muy hermano nuestro, como es el continente latinoamericano y que más muertes ha sufrido como consecuencia del COVID en todo el planeta. Todo ello, además, nos va a permitir mejorar el marco para la inversión en investigación científica, que esta es otra de las grandes lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia, y es que antes, al contrario, no tenemos que recortar en política científica, lo que tenemos que hacer es apostar aún más, si cabe, por la ciencia en nuestro país y en nuestro continente. En séptimo lugar, en las conclusiones de esta conferencia se ha hecho especial hincapié en la igualdad de género, avanzando en cuestiones como la igualdad salarial o la presencia de las mujeres no solamente en los ámbitos de representación política, sino también en los consejos de administración de las empresas. Y sin duda alguna, luchando todos unidos frente a esta lacra que es la violencia de género, adhiriéndonos al Convenio de Estambul. Y también quiero hacer una mención especial, porque aquí se ha hecho también por parte de todos los integrantes, y es hacer una referencia a las personas con discapacidad, pudiendo desarrollar su vida, con normalidad en todos los ámbitos, incluido el laboral o en algo tan básico como es el derecho a votar. Hay un elemento importante que desde el punto de vista, digamos, de la actualidad ha recobrado muchísima relevancia y es precisamente la política de ampliación de la Unión Europea. España siempre ha sido un país amigo y abierto a la ampliación de la Unión Europea. Nosotros no fuimos un país fundador de la Unión Europea. Entramos en la década de los 80 del siglo pasado y, por tanto, cada vez que se plantea el debate sobre la adhesión, sobre la ampliación a otros Estados miembros, es evidente que España siempre va a estar a favor de ello. Todos los Estados del continente europeo tienen derecho a pedir la adhesión, pero, al mismo tiempo, lo que es evidente es que no podemos jugar con la eficacia en la toma de decisiones que pueda tener el Consejo Europeo y el resto de arquitectura institucional comunitaria. Por eso, al mismo tiempo que hablamos de la adhesión y de la ampliación a terceros países, lo que tenemos que hacer es profundizar en nuestra integración. Modificar, por ejemplo, el proceso de toma de decisiones para que nos permita seguir avanzando en una unión con más de 30 Estados miembros, sin que la necesidad de la unanimidad, que es imposible, porque hay múltiples realidades en nuestra Unión, suponga un bloqueo, como por desgracia estamos viendo precisamente durante estos últimos días a la hora de aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Hay que optar decididamente por la mayoría cualificada y, por tanto, tenemos que ser coherentes. Si vamos a una unión de más de 30 países, tendremos que modificar nuestra forma de decidir las políticas que ponemos en marcha. En noveno lugar, lo que el Gobierno de España quiere para el futuro y lo que yo creo que nuestros ciudadanos nos están pidiendo es una Unión Europea con una identidad reforzada. Hay que reforzar el concepto de ciudadanía europea, una ciudadanía que ya confiere numerosos derechos. Si uno va fuera de Europa, es consciente de que han tenido acceso a la vacuna del COVID personas por su tamaño del bolsillo y no precisamente por ser ciudadanos de esos estados. Eso no ha ocurrido en Europa. Pero resulta aún poco conocida ese concepto de ciudadanía europea y hay que avanzar en consecuencia en el plan de acción europeo para la democracia. Y además la Unión Europea debe reforzar su identidad frente al exterior, logrando, como he dicho antes, una verdadera autonomía estratégica que empiece por la profundización de su política común de seguridad y de defensa.
Desarrollemos al máximo para ello los instrumentos a los cuales antes hacía referencia precisamente el alto representante, que es la brújula estratégica. Si hemos sido capaces, por ejemplo, de utilizar el Mecanismo Europeo para la Paz, aprobado en el año 2021, para poder enviar material ofensivo y defensivo a Ucrania, más de 500 millones de euros, y esto lo hemos hecho por primera vez en nuestra historia, como bien decía antes el alto representante, debemos también de ser capaces de poner en marcha una fuerza de 5.000 efectivos y desarrollar una base industrial y tecnológica de la defensa europea para mejorar nuestra integración también en este ámbito. Quisiera también hacer referencia a algo que ha sido objeto de mucho debate por parte de todos los intervinientes, y es la política de migración. En el grupo de trabajo sobre migración de la Conferencia sobre el futuro de Europa hemos podido comprobar que lo que preocupaba realmente a los ciudadanos, y esto es algo que a mí, al menos, me ha gustado y mucho, no es tanto la migración como seguridad, sino la migración y cómo integrar mejor a los migrantes en las sociedades europeas que los acogen. Por eso creo que es importante algo que se ha dicho, y es que tenemos que acordar un pacto sobre el asilo y la migración a nivel europeo, basado en los principios de solidaridad, de responsabilidad, de humanidad, siguiendo el gran ejemplo que hemos dado todos los países en la acogida de millones de ciudadanos ucranianos que han huido o están huyendo de la guerra. Y en décimo lugar, y como colofón de los 9 puntos anteriores, tenemos, y este es el término que se ha utilizado también por parte de los intervinientes, tenemos que humanizar Europa. Queremos, lo hemos dicho antes, una Unión Europea soberana, pero no una soberanía impuesta, sino una soberanía cuyas reglas sean aceptadas a nivel internacional, porque tiene autodictas para exportarlas y porque colabora con sus socios en todo el mundo para encontrar soluciones globales a los retos mundiales. Pensemos, por ejemplo, en la desigualdad, en la migración o en el cambio climático, como bien antes nos recordaba el alto representante. Creo, señoras y señores, amigos y amigas, creo que estas son las líneas en las que nuestros ciudadanos y ciudadanas nos han pedido trabajar en los próximos 2 años, hasta el final de la legislatura europea, que es en mayo de 2024. Como saben, España va a ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023, y lo que sí que quiero trasladarles es que van a contar con nuestro empuje, con nuestro tesón, para que estos principios se consoliden y avancen a lo largo de los próximos años. Estamos, y no me quiero tampoco poner más trascendente de lo que han hecho a lo mejor el resto de intervinientes, estamos en un momento que va a definir el futuro de Europa y de nuestros conciudadanos durante las próximas décadas. Y estoy convencido de que los valores que compartimos, pese a nuestras diferencias ideológicas, como es la defensa de la dignidad humana, como es la defensa de la libertad, de la democracia, de la igualdad, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos fundamentales, deberán ser la guía que nos conducirá hacia un futuro de éxito, de renovación y de seguridad europeos. Muchas gracias por este acto, querido presidente, queridos senadores y senadoras, y feliz Día de Europa. Gracias, presidente, y gracias a todos por aceptar la invitación del Senado para celebrar con este acto el Día de Europa. Lo abríamos con música y con música lo vamos a cerrar. Es un placer volver a escuchar a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, magistralmente dirigida por el maestro Jan Cover. Ha sido un verdadero placer escucharles, seguro que hablo en nombre de todos. Para cerrar el acto nos van a interpretar el Capricho Español de Rimsky-Korsakov.
¿Estos también han puesto Valramo? Yo sé, no me cansaba, ¿sabes? Tírale, tírale. Primera, disculpa por la manera que yo hablar español. Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, Presidente del Senado, Ander Gil, y los otros presidentes también. Muchísimas gracias por la invitación de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. También en el nombre de la Directora de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, María Ballesteros. La Banda Sinfónica es una importante parte de cultura a Madrid, pero no solamente cultura, no solamente arte. Música en general tiene muchas funciones y actualmente es música una manera de comunicación. Manera de comunicación con sentido de corazón. Pero también música es nunca una guerra, es siempre la paz, tranquilidad. Mi primera visita aquí a este magnífico edificio con el contacto con Ander Gil es para mí impresionante. Después, esta preparación y durante esta preparación de este concierto, tengo siempre una pequeña historia. Es siempre a mi memoria. Ander es una personalidad muy grande. Pero, una historia. Él toca a su pueblo el clarinete, a su banda y también su padre. Y él me preguntar, y es siempre a mi memoria, por favor, esta obra, La leyenda del beso, mi padre gusta mucho. Pero ¿por qué? ¿Qué es la historia? La leyenda del beso. ¿Qué es necesario a este momento actual en el mundo? Música con intensidad de la paz, con muchos besos. Y a este momento, para el padre, por Ander, la leyenda del beso.